Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el pulso de la realidad en un día donde el gobierno se ha despachado con aumentazos, tarifazos para el 2019 que van a hacer temblar nuevamente tu bolsillo. Transporte, luz, gas y agua, nuevos aumentos a partir del 2019. Enseguida lo vamos a estar analizando con Silvina Batakis y el impacto inflacionario, además de la recesión que está provocando todo esto en la economía argentina. Nos estás acompañando a lo largo y a lo ancho de la Argentina con el hashtag tarifazo y recesión, lo que produce el gobierno de Mauricio Macri. Y vamos a, nuevamente, por si recién te estás enganchando, a ponerte en auto, a noticiarte sobre los aumentos anunciados hoy en uno de los últimos días del año por el gobierno de Macri. El transporte, el aumento será del 40% promedio. Se va a aplicar en forma escalonada de enero a marzo. El subte tendrá 2 aumentos más en abril y mayo. ¿Cómo quedará el boleto mínimo en marzo? El colectivo, 18 pesos. El tren, 12,25. Y el subte, 21 pesos a partir de marzo. Colectivo, el aumento, 2 pesos en enero. El boleto va a pasar 15 pesos. 1,5 en febrero, 16,50. 1,5 en marzo, boleto 18 pesos y no descartan que en el 2019 haya más aumento del transporte. Vamos a trenes. Subte antes, subte. 1 peso va a aumentar el subte en enero, 15 pesos el boleto. 1 peso en febrero, 16,50. 2,5 en marzo, 18 pesos. 2 pesos en mayo, 21 pesos el boleto del subte a partir de mayo. Trenes, las distintas líneas. Mitre, Sarmiento y San Martín, 12,25. Roca y Belgrano Sur y Norte, 6,75. Urquiza, 8 pesos. Pero esto no es todo, ¿eh? El gobierno aprovechó hoy y dale que va, aprovechó para nuevos tarifazos impagables. Fíjese, aumento de luz promedio para el 2019, 55%, que se suma a todos los aumentos, más del 1.200% que ha aumentado la luz desde que Macri llegó al gobierno. En febrero va a aumentar 26%, marzo 14%, mayo y agosto, 4%. Agua y gas también aumenta, ¿eh? No, sí, hoy se vinieron con tutti, ¿eh? Gas, 35% en abril, agua, 27% en mayo. Es para que pases un lindo fin de año, ¿eh? Para que ya empieces a programar el presupuesto del 2019, para que termines bien arriba. El gobierno de Macri te regala nuevo tarifazo, nuevo aumentazo. De lo que hablábamos hoy, Fernando, ¿no? Con una economía ya en estanflación y lejos de bajar la inflación para el 2019. ¿Te acordás el año pasado, el 28 de diciembre, la famosa conferencia de prensa en la que Sturzenegger perdió el control del Banco Central y dicen fue la responsable después de la crisis de este año? Sí. Bueno, ahora en vez de usar... Adelantaron, por eso este año al menos estos anuncios no los anunciaron el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Hoy 27 de diciembre. Yo creo que lo tuvieron muy presente hoy cuando hicieron esos anuncios, lo que fue el papelón del año pasado, ¿no? Digo... Todos aumentos están muy por encima de la pauta salarial que quiere imponer el gobierno de 23%. Quiere que el próximo año los salarios por lo menos los salarios formales,
aumenta en 23%. Ninguna suba de las tarifas que vos mencionaste está ni cerca, están 10, 15, 20 puntos arriba de lo que pretende el gobierno que aumente los salarios. Claramente el próximo año va a haber una nueva pérdida del poder adquisitivo del salario y en ese contexto va a ser muy difícil encontrar algún motor para reactivar la economía. El gobierno apuesta muy fuerte al campo, apuesta muy fuerte a las exportaciones. Por ahora las exportaciones no tuvieron ese efecto y el campo se sabe, puede crecer, pero nunca tiene un efecto derramador, por lo menos en el corto plazo, como para movilizar el resto de la economía. Así que va a ser un año muy duro, Gustavo, el 2019, esta inflación, recesión, hoy salieron los números, 1.7% lleva acumulado de caída el PBI en el tercer hasta octubre. Esta inflación, recesión e inflación va a seguir por lo menos el próximo año. Bueno, y además el riesgo país que no baja, marcando la fragilidad de la política económica frente a los mercados internacionales. Hoy cerró en 837 puntos, sigue arriba. Y fíjese estos datos de la actividad económica en la Argentina. Por séptimo mes consecutivo, la actividad económica de la Argentina sigue para abajo, 4%. El estimador mensual de octubre. Se estima, ayer Fernando lo adelantaba, que la economía va a cerrar 2,5 para abajo este año. Y la actividad industrial se vuelve a desplomar en la Argentina. Fíjese, otro dato en rojo para la economía argentina. Una actividad industrial que cayó 9,5%. Silvina Bataki, un primer análisis. Aumento de transporte, tarifazos nuevamente, más estos números de la economía. ¿En qué situación estamos frente al 2019, Silvina? Y la verdad que todo esto deja un 2019 con mucha angustia para toda la población. Claramente, como decía recién Fernando, la inflación para el año que viene va a superar el 23%, que es la meta que se ha impuesto el propio gobierno para las paritarias del sector formal. Recordemos siempre que los sectores informales tienen una paritaria muy por debajo del sector formal. Entonces la pérdida salarial termina siendo muy fuerte y se suma a la pérdida salarial de este año con una inflación del 50%. Seguramente el año que viene la inflación esté más cercana a los 35 puntos que a los 23 que quiere el gobierno. Y a todo esto, a todos los aumentos que hoy se conocieron, también hay que ver qué sucede con el tipo de cambio, ¿no? Lo más probable es que el tipo de cambio siga aumentando también por presiones del propio sector agropecuario que quiere un tipo de cambio más alto. Ahora es una risa porque el gobierno está queriendo una pauta salarial del 23% para el 2019 y hoy te anuncia semejante nivel de aumentazo en el transporte público, en la luz, en el gas. ¿Cómo va a ser para tener, no, Fernando, Silvina, esa pauta salarial frente a los aumentos que ya hoy te están duplicando esa pauta que quiere el gobierno? Lo hablábamos recién con Silvina, Gustavo. La economía argentina lleva demandados este año 26.000 millones de dólares para funcionar. Esto es lo que tiene que ver con las importaciones, con el pago, el giro de utilidad de las empresas, con la fuga de capitales, con el turismo, con todo lo que usa la economía argentina. 26.000 millones de dólares usó hasta octubre la economía. Todos estos dólares para el año que viene no están, porque el FMI garantiza los dólares necesarios para pagar la deuda. Los que se van a utilizar para funcionar la economía no están. Y el mercado ajusta, o por precio o por cantidad. Si no están los dólares para que funcione la economía el próximo año, lo va a tener que ajustar por precio. Y es lo que planteaba recién Silvina. Va a haber riesgo de una corrida muy fuerte porque no están los recursos que necesita mínimamente la economía para funcionar. Bien, ahora seguimos, Fernando, y vamos a seguir con Silvina Bataki y enseguida nos metemos con todo el tema educativo. Hoy la comunidad educativa se movilizó, enseguida Daniel Filmus, está la vicerrectora del Nicolás Avellaneda, hay alumnos que estudian, que laburan, que van a la nocturna a estudiar, que también, como lo venimos diciendo en este programa, la escuela nocturna dignifica, porque la escuela nocturna a muchos les ha permitido trabajar, terminar el secundario y ser mejores personas, mejores habitantes. 14 escuelas cierra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De eso nos vamos a estar ocupando porque también nos debe preocupar
a todos los argentinos y los habitantes de esta ciudad. Decíamos recién, hoy ha sido un día nefasto en términos de la doble vara y de la justicia. Porque por un lado, la doble vara de Cambiemos y de la justicia hizo que, por ser amiga del gobierno, la diputada Aida Ayala haya sido, podemos decir, absuelta por la Cámara de Casación en contra de todos los estamentos de la justicia de Chaco. Pero claro, fíjese, solo esta foto, más de una, Aida Ayala con el presidente, y eso ya es garantía de impunidad, para que la justicia actúe con otra vara, diferente a si era Julio De Vido, o diferente si era algún exfuncionario del gobierno anterior, donde marche preso. Ahí no hay tutía, marche preso. Para Ayala, la prisión preventiva no corre, dice la Cámara de Casación. No corre, La prisión preventiva para Ayala no corre, dice que es el último extremo. Para los otros, sí. Para la justicia de Jujuy, Milagros Sala hoy fue absuelta de otra de las causas fabricadas por el emperador Gerardo Morales I de Jujuy. Habló Milagro esta noche, esto decía. Bueno, hoy parte de la justicia ha demostrado que tiene independencia porque me absolvieron de la causa la balacera, donde la cual he sido hostigado durante muchos años por esta causa, donde nunca tuve nada que ver, y es una pequeña luz que uno ve en el futuro de que con el tiempo se sabe la verdad. Así que agradecer a todos los comités nacionales por la libertad de todos los presos políticos, agradecer a los compañeros que nunca bajaron los brazos y que han creído en mí. Así que hasta la victoria siempre, paz, fuerza y alegría. Bueno, Milagros Sala, desde su lugar de detención con este mensaje. Ahora, fíjese, por favor deténgase, porque estas cosas hay que analizarlas. Lo profundamente antidemocrático del gobernador de Jujuy frente a este fallo, claro, es un fallo que no está de acuerdo con lo que él desea. Y así actúa Cambiemos con la justicia. Fíjese el tuit que produjo hoy. Vergonzoso fallo que absuelve a 2 delincuentes como Milagros Sala y Beto Cardoso. Esto es lo que dice un gobernador que anida mucho odio. Históricamente anidó mucho odio contra Milagros Sala, y eso hizo que las primeras acciones de Gerardo Morales sean cambiar el Superior Tribunal de Justicia. De un día para el otro puso 2 diputados radicales, un día estaban sentados en las bancas como diputados radicales y al otro día estaban sentados en el Superior Tribunal de Justicia como integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Y lo primero que hizo Gerardo Morales cuando llegó al gobierno, que fue meter presa sin causa a Milagros Sala, solo por el odio que siempre le tuvo a Milagros Sala. No lo digo yo, lo dijo en su momento en una columna del diario La Nación, Joaquín Morales Solá. No lo digo yo, lo dice Roberto Gargarella en otra columna del diario La Nación, que dijo: desde el vamos, el proceso judicial contra Milagros Sala estuvo viciado de nulidad porque la metieron presa sin causa. El gobernador, fíjese de la forma que reacciona, integrante de la Unión Cívica Radical, partido que en algún momento decía defender los valores de la libertad. Vergonzoso fallo que absuelve a 2 delincuentes. Es decir, la justicia lo absuelve a Milagros Sala, pero para Gerardo Morales son delincuentes. Si hay algo que todos los jujeños conocemos, es la violencia que ejercían y cuánto le robaron al pueblo. La lucha contra la impunidad sigue. Violencia es la que ejerce el gobernador con tuit de esta naturaleza, anidando mucho odio como el que han inoculado en la sociedad argentina desde el 10 de diciembre del 2015. Porque gobiernan en base al odio, la revancha y la venganza.
Las escuelas nocturnas. Hoy la comunidad educativa se movilizó y esto pasaba en la legislatura. Otro tribunal. Estudiantes de 15, 16, 17 años que trabajan durante el día, son las famosas nocturnas, y que estudian a la noche, se quedan sin su escuela. Hoy nosotros queremos debatir, queremos discutir, creemos que esta medida ya es el colmo del ataque a la educación pública. Quiero manifestar también todo mi repudio hacia los legisladores del oficialismo que hoy no están aquí. Esas sillas vacías deben ser repudiadas. Todo el pueblo de la ciudad de Buenos Aires debe saber que los que hoy no quisieron, no tuvieron tiempo, no pensaron que era una opción política venir a discutir el cierre de las escuelas nocturnas, cobran cada mes más de 100.000 pesos. Cierran 14 escuelas, se priva miles de jóvenes del derecho social a la educación, miles de docentes que pierden su trabajo. Hay que aclarar algo, primero de todo, que ninguna institución escolar está cerrando, no hay ningún edificio escolar que está cerrando. Ellos sacaron el decreto el viernes pasado sin avisar a ninguno de los 17 gremios y a ninguno de los directores de las 14 escuelas y a ninguno de los supervisores. Lo que se da de baja es el plan de estudios. Todos los estudiantes tienen lugar en 90 establecimientos educativos que tienen planes para vespertinos y nocturnos, sea para la tarde-noche. Estas personas no encuentran otra forma que la escuela que van. No pueden tomarse un remis e ir a una 40 cuadras. Si les cierran la escuela, les cierran la posibilidad de estudio. Este plan de estudio se da de baja porque está desactualizado, porque es del año 74, porque tiene materias como contabilidad mecanizada, porque no le está dando las herramientas. Si no se da marcha atrás con la resolución 4055, que cierra 14 comerciales nocturnos, no van a comenzar las clases en el 2019. Y la nocturna le ha dado posibilidades a muchas personas de terminar el secundario y de tener dignidad en la vida. Mírelo a Juan Pablo Sorín, ex jugador de fútbol, cómo salió a solidarizarse porque él fue un estudiante de la nocturna. Los primeros 3 años de secundario los hice en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda y los últimos 2 los terminé acá, en el Manuel Belgrano. Acá estoy, en la calle Ecuador. Estoy muy agradecido a los profesores que se rompían el alma, que le ponían todo para poder darnos clases. Yo era un privilegiado porque jugaba a la pelota, pero la mayoría eran laburadores, trabajadores, ¿no? que sueñan con tener un título, no importa la edad. Y es la única manera que tienen para terminar su colegio secundario, sea bachiller o sea comercial. Por eso te digo que no soy un número, sí a la escuela pública y no al cierre de las escuelas nocturnas. Claro, yo le digo la nocturna, porque yo cuando vivía en Concepción del Uruguay nosotros decíamos la nocturna, porque a la nocturna iban allá muchos laburantes, gente que terminaba su horario de trabajo y se iba a estudiar para terminar la secundaria, que le dieron muchas posibilidades. Sorín, muy bueno el testimonio que da, y yo anoche, confieso, me enteré acá por uno de los invitados, que Daniel Filmus, ex ministro de Educación, había terminado en la nocturna, ¿es así? Que Sorín, no lo puedo ¿Ah, creer. Sí? Estaba mirando sobre Belgrano a la noche, se llama Revolución de Mayo. Yo iba a escuela técnica hasta tercer año, tuve tenido que trabajar mediodía, entonces pasé al bachillerato, pero después tuve que trabajar todo el día. Y si no fuera por la escuela nocturna, bueno, nunca hubiera terminado la secundaria, la universidad, el posgrado. Y llegó a ministro. Y llegamos a ministro de Educación. Digo, de un padre que no había terminado la primaria, a pesar que Durán Barba decía que era arquitecto, sale un hijo que gracias a la nocturna puede atravesar toda la carrera educativa en la escuela pública y llegar a ministro de Educación. Creo que es difícil de entender, no sé si lo viste hoy, Gato, pero había un flyer que decía, dijimos que iban a devaluar y devaluaron, dijimos que iba a aumentar la pobreza y aumentó, dijimos que iba a aumentar la deuda y aumentó, pero no dijimos que iban a cerrar la escuela, no lo podemos creer, ni siquiera nos animábamos a tanto. No puede ser
no hay ningún argumento. Pensemos en un argumento. Yo escuchaba recién a la subsecretaria decir que el argumento es que están desactualizadas esas escuelas. Bueno, hace 12 años que son gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. El diseño curricular de cada escuela depende de la provincia o de la Ciudad de Buenos Aires en este caso. Mira si tuvieron tiempo, si hubieran querido actualizar Claro, los en todo contenidos. caso que convoquen a un debate o en la legislatura hoy, en vez de ausentarse, dar el debate ahí y decir a ver cómo modificamos o actualizamos los planes de estudio. Lo primero que habría que hacer justamente convocar a los docentes de esas escuelas, convocar a los directivos de esas escuelas, convocar a los alumnos y discutir si la propuesta efectivamente es atrasada. Lo hemos hecho nosotros en reiteradas ocasiones. Cuando nosotros asumimos el ministerio había todavía dactilografía, mecanografía, materias que hoy no existen más. Y lo que hicimos justamente fue discutir cómo se renovaban y cómo pasaban a ser, por ejemplo, materias de informática, de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y cómo uno genera programas que, como tiene que ser una nocturna, estén muy vinculados al principal problema que tiene el país, que es el tema de la falta de trabajo. Y te quiero dar un dato, para dar datos concretos, si nos pueden tomar. ¿Cuál es la razón para qué cerrar escuelas? Es para ahorrar plata. El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires en educación era el 30%, este cuadro llega hasta el 17%, con el 19% bajó. ¿Alguien se imagina un presupuesto que baje del 30% en educación al 19% y ahora es el 17%? Es casi la mitad del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires bajó en educación. Y cuando uno toma áreas concretas, este es el presupuesto nacional. Este año pasó, por ejemplo, lo de Moreno. 2 colegas nuestros, trabajadores de la educación, perdieron la vida. Entonces hubiera pensado uno que en infraestructura tendría que haber aumentado el presupuesto, porque lo que se mostró es que la infraestructura estaba totalmente deteriorada. Yo quiero decir, para el año 2018 el presupuesto de infraestructura a nivel nacional era 9.200 millones. Para el próximo año tendríamos que tener más, son 2.500 millones. Ni siquiera, no estoy hablando de la inflación. Lo chiquitito de ahí. Claro, no estoy hablando ni siquiera que no tuvieran en cuenta la inflación. Repetir el presupuesto, no. En valores corrientes bajó el presupuesto. Prometieron 5.000 jardines, ¿te acordás? 3.000 jardines, que era el Con la tema plata del principal. fútbol para todo iban a construir 3.000 jardines. Bueno, en el 2018 para construir los jardines era 6.000 millones. Ya para el año que viene no se construye ningún jardín nuevo, se termina los pocos que se empezaron a construir y baja 2.000 y pico de millones también. Podría tomarte 1.000, pero vamos a ir en una situación de pobreza, las políticas socioeducativas son fundamentales. Yo le pregunté al ministro cuando estuvo en el Congreso, bueno, ¿por qué se sacaba esta plata? Y me dijeron, bueno, porque va a haber mucha pobreza, entonces necesitamos políticas socioeducativas. Pero este es el presupuesto que se votó en el Congreso Nacional de Educación. Bajaron las políticas socioeducativas a menos de la mitad en un año que sabemos que el golpe al bolsillo de las familias va a ser tremendo, como lo vimos hoy, vos lo señalaste recién respecto de los aumentos. El único objetivo de cerrar escuelas es pensar a la educación en términos de números. Y en estamos términos de ajustar. Estamos en el distrito más rico de la Argentina, ¿no? Bueno, te quiero un dato más. La ciudad de Buenos Aires tenía 3 millones de habitantes en el año 1948, hace 70 años. Sí. ¿Cuántos habitantes tiene hoy? 3 millones. Así que no aumentó los habitantes en 70 años. Hay menos chicos porque la población envejeció. Bueno, faltan, cuando empieza el año, más de 10.000 vacantes. Si uno piensa que una ciudad muy rica tendría que tener resuelto, no digo todos los problemas, pero el problema de las vacantes, obvio, en la escuela media fundamentalmente, que es el lugar donde nos falta más vacantes junto con el jardín de infantes. Bueno, la ciudad de Buenos Aires no invierte en la construcción de nuevas escuelas medias y las que hay, las nocturnas, las cierra. Está Laura Paligoda, es vicerrectora del turno noche del Nicolás Avellaneda. Laura, buenas noches, Buenas ¿cómo noches. estás? Muy bien. Y vienen 2 alumnas, ¿no? Soy docente. Vos sos docente también y una alumna. Que a mí me gusta siempre poner los ejemplos, digo, ya que estamos hablando. Laura, y contanos, a ver, el porqué de la necesidad de mantener estas escuelas, estos turnos de noche abiertos. Bueno, lo primero, lo principal es que se están vulnerando los derechos de los que más necesitan, como bien explicaba el diputado y varias versiones que hemos escuchado todos estos días en los medios, es la población que más necesita terminar su secundario. Es increíble que un gobierno cierre escuelas. Es la primera vez en 30 años de docencia que escucho eso.
Nunca lo vi. Siempre se van a abrir, vamos a mejorar, pero nunca se cerraron escuelas. Y bueno, empiezan a cerrar los nocturnos, que son los que no tienen una unidad académica. ¿Qué significa la unidad académica? Que no fue aplicada la NES, la nueva escuela secundaria, en los 3 turnos, ¿sí? En Nicolás Avellaneda, en nuestro caso, tenemos unidad académica, por lo tanto, este año, y creemos que el año que viene, no se van ni a cerrar cursos ni el turno noche. Pero todos los otros colegios, como Revolución de Mayo, el Belgrano, como decía el diputado, sí van a ser afectados. Los 14 comerciales, liceos y un montón de bachilleres. Solo los que tienen también el turno noche. ¿Y vos sos docente en qué materia? Yo soy preceptora, soy profe de educación física, pero trabajo como preceptora porque, bueno, no hay horas, como dice la ministra, que sobran en los actos públicos. No tengo la posibilidad de tomar horas de educación física. Trabajo en el Comercial 3, en Hipólito Vieites, que es uno de los colegios afectados. El viernes 14 de diciembre nos llamaron a todos los docentes, nos convocaron a la biblioteca para leernos la resolución 4055, que decía esto, que van a cerrar todas las escuelas nocturnas de los 14 comercios, 14 escuelas comerciales, que éramos planes de 4 años, ¿sí? Porque a lo que alega ella es que estamos desactualizados, cosa que quiero aclarar que nuestro colegio en particular, en 2014, 2015 y 2016, se presentaron 3 proyectos diferentes para poder actualizarse y no hubo respuesta del otro lado. Nos informan que todos los que somos interinos y suplentes cesamos a partir de marzo del 2019. Es decir, que vos te quedás sin laburo. Yo soy interina, sí. Te quedás sin laburo. Sí, la gran mayoría de mis compañeros somos interinos. Y contanos cómo fue tu experiencia de terminar, cómo hiciste. Sos mamá además, ¿no? Soy mamá, mi hija. ¿Eras mamá? Me está acompañando mi hija. ¿Y eras mamá cuando ibas a estudiar a la noche? Sí. Mi hija está en 4º año. Yo pasó a 5º año, yo pasé a 3er año, estoy en el Nicolás Avellaneda. Ah, ¿estás ahora? Estoy estudiando actualmente. Muy bien. Fue algo lo cual en su momento era una asignatura pendiente. Voy a ser poco caballero. ¿Qué edad tenés? Si me 46 años. 46 años y estás haciendo la nocturna. Sí. Estos son los casos que hay que destacar, ¿no ves? Estos son los casos que hay que destacar. Ella tiene 46 años, ¿laburás? Trabajo. Trabaja. ¿Tu hija cuántos años tiene? Soy jefa de familia, mi hija tiene 20 años. 20 años. ¿Es jefa de familia? ¿Cuántas horas laburás por día? Estoy medio turno. Bueno. ¿Y a la noche vas desde qué hora? De las 18:45 a las 23:15. Hasta las 23:15. Esto es lo que hay que destacar. Estos son los ejemplos que... Por eso nosotros siempre traemos ejemplos, para que vean, ¿no? ¿Y cómo es tu experiencia de vida? Porque es una experiencia de vida. Tenés que repartirte un poco en todo, en las cosas del hogar, en acompañar a tu hijo, en que tu hijo te acompañe a vos, porque muchas cosas ella me las enseña a mí como chicos, inclusive más chicos que mi hija. Claro. Ellos me enseñan a mí y yo los puedo también en muchas cosas apuntalarlos a ellos, los cuales muchos por ahí no tienen acompañamiento familiar, contención familiar. Por ahí te preguntan algo y si yo no los puedo asesorar, digo, bueno, hablen con, la mamá, hablen con los profesores de mayor confianza. Claro, ocupás el rol de mamá. O si no se atreven a hablar con los profesores, le digo, yo les hago intermediario y voy y hablo con los profesores. Son quienes se ocupan de llamar a los alumnos por ahí cuando faltan más de 2 días, a ver qué está pasando. Es una linda experiencia, es una asignatura que tengo pendiente por circunstancias de la vida en su momento. María José, si querés y podés contar por qué abandonaste. No es que abandoné, por temas de salud, tanto en entorno familiar como personales, tuve que terminé la primaria y tuve que salir a trabajar. Hice primer año en su momento en el Comercial 31, Ajá. Después por un tema de salud al año siguiente tuve que sí abandonar, pero bueno, fue algo que siempre tuve pendiente y dije que en algún momento lo iba a cumplir. Después tuve a mi hija y dije, en el momento en que mi hija se empiece a manejar sola, voy a hacer lo que tenía pendiente. Y es terminar mis estudios secundarios, obtener mi título secundario
Y quien me empujó hacía 2 días de empezar el año lectivo fue mi hija. Qué bueno, a quien se lo agradezco de corazón. Que si no fuese gracias... ¿Qué te dijo? Mamá, vamos. Mamá, empezá, porque estuve durante 2 años, sí, empiezo, no, que sí, que no, que me da miedo. Y gracias a ella estoy acá, conozco gente maravillosa, y es por quienes estoy acá, porque veo muy injusto el hecho de que cierren tantas escuelas, dejen tantos docentes en la calle y son quienes, muchos de ellos, los que apuntalan a la adolescencia de hoy en día. Y tenés la posibilidad, María José, de decirles a las autoridades, ¿qué mensaje les enviarías? No al cierre de las escuelas públicas. Te emocionás. Sí, porque tanto en la primaria, la primaria yo la hice en una escuela pública también. Sí. Bueno, los que somos, no somos hijos de la escuela pública, realmente le agradecemos a la escuela pública, por eso nuestra defensa. Yo le agradezco a la escuela pública, ¿no? Sí. Todo, sí. Hasta la universidad. Sí. Y los que... Si yo tuviese que hacer algo privado, no lo podría hacer. Si tuviera que hacer que mi hija termine en un privado, no la podría mandar. Entonces después no nos quejemos de la deserción estudiantil. Porque cerrando escuelas están llevando a los chicos a la ignorancia. Sí, anoche lo expresaban también muy bien, estábamos tratando, cuando tanto se preocupan de los nini, bueno, cerrando escuelas, clubes de barrio que cierran por los tarifazos, también se está empujando a eso, ¿no? A la droga, a todo. Sí, yo creo que el tema de las escuelas nocturnas es fundamental. Después de haberme recibido en la secundaria en la escuela nocturna, mi primer trabajo fue profesor en la escuela nocturna, en los CENS, los centros educativos de nivel secundario, y después fui rector de un centro educativo de nivel secundario. Y lo que tiene de bueno, ¿sabes? Es que son de 4 años, por ejemplo, estas. ¿Por qué? Porque se capitaliza el saber del adulto. Bueno, a diferencia del chico, que necesita de los 5 años, porque son, sin lugar a dudas, materias que están organizadas de determinada manera, en la escuela de adultos, en 3 o 4 años se puede aprender lo mismo que los chicos aprenden en 5, porque partís del propio saber, que ya el adulto que está trabajando tiene un saber aplicado, que es muy importante usarlo en las aulas. Y hay que decir una cuestión más, no es una cuestión voluntaria, bueno, ya no podés elegir si querés ir a la secundaria o no. Hay que decirle a las autoridades de la ciudad que cambió la ley en el 2006, la ley de educación nacional la pone obligatoria. Es decir, que uno le podría hacer un juicio al Estado tranquilamente por no cumplir con la función, en este caso de funcionario público, de abrir escuelas cerca de donde están los chicos, porque hoy mismo escuchamos el aumento de los colectivos. Entonces no da lo mismo, estamos hablando de adultos que no tienen boleto escolar. Entonces no da lo mismo para uno en el viático tener una escuela cerca que tenerla lejos. Entonces es obligatorio la escuela. Y te voy a dar un dato más. Generalmente, cuando se analizan los datos de la Argentina, dice que el 50% terminó la escuela secundaria y el 50% no. Se repite eso, y es falso. El 50% de los argentinos termina la escuela secundaria en el tiempo que corresponde. Pero si uno mira a los jóvenes, siguen estudiando hasta los 25 años. Entonces, cuando uno va al censo y busca los 25 años, 2 de cada 3 argentinos terminan la escuela secundaria. Ese paso enorme entre 1 de cada 2 o 2 de cada 3 en la escuela nocturna, o es el plan Fines, o son los centros educativos a nivel secundario, otras alternativas, porque ellos lo hacen porque tienen que trabajar. Total, total. Laura, ¿y tenés muchos ejemplos como María José? Sí, hay muchos ejemplos, y inclusive María José es un ejemplo de una señora adulta, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la franja etaria que tenemos de los 15 a los 18 años, claro, que no pueden ir a los CENS, ¿sí? Y el plan Fines no es un plan ejemplificador tampoco, me parece a mí. La importancia de la escuela nocturna es contener a los chicos de esa franja etaria, ¿sí? También dicen que, bueno, que pueden hacer mediante plataformas virtuales, seguir sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo, porque vos no tenés el contacto con el alumno, no te enterés del problema social, todo lo que está viviendo el chico, que es a quien recurren a los docentes. Total. Silvina,
esto también forma parte del ajuste, sin lugar a dudas. Por supuesto, estos datos que mostraba Daniel hace un ratito se replican en la provincia de Buenos Aires. Primero, por supuesto, no al cierre de las escuelas. Mi mamá terminó la escuela secundaria, le dieron el título junto con mi hermano y fue también muy emocionante para toda la familia, ¿no? Que venía de una familia que nunca había tenido escolarización, terminar el secundario junto con mi hermano más chico. Entonces digo, uno conoce del esfuerzo que se hace de cada una de las familias que va y que apoya a alguno de los miembros de familia que va a la educación, a la escuela nocturna. Por otra parte, la provincia de Buenos Aires va a ser la primera vez en la gestión de la historia democrática reciente que va a terminar su gestión con menos escuelas de las escuelas con las que inició la gestión. Y no solamente nocturnas, sino también diurnas. Es tremendo esto que también se estuvo circulando por Twitter. La verdad que a nadie se le ocurrió decir o pensar en el año 2015 que se iban a animar a cerrar escuelas. Claro. Y hubo por ahí un fallido acá de la profesora de Educación Física respecto del comercio. Y la verdad que cuando el Estado se ausenta, lo que sucede es que surge un negocio. Porque cuando se ausenta el Estado, empieza a dar espacio para que haya un negocio para la educación privada. Bueno, y por supuesto no es lo mismo. Como en los 90, ¿no? La cantidad de las academias que empezaban a surgir en forma privada. Totalmente, a la noche, por eso ¿no? digo, el error, si se quiere, involuntario, tiene que ver con esto también, con permitir un negocio para la educación privada en los distintos segmentos donde el Estado se repliega, donde el Estado no está. Y digo, tiene que ver con el ajuste, por supuesto, pero tiene que ver con hipotecar el futuro de todos los argentinos. Siempre es mejor un año de educación más para cada uno de los argentinos, para el país. ¿Cómo se banca todo este aumentazo, tarifazo que anunció hoy el gobierno? No, la verdad que va a ser muy complejo para el año que viene y todo esto ya empieza a retroalimentar la inflación del año que viene. Esta paritaria del 23% que ellos quieren poner como techo, la verdad que va a dejar muy por detrás los salarios de todos los argentinos, salarios que ya están muy mal este año con esta inflación que va a ser del 50%, pero también las pérdidas de puestos de trabajo, ¿no? Argentina está teniendo el retroceso mayor que ha tenido en la historia democrática en estos últimos años. La verdad que es muy fuerte. Cuando uno proyecta la tasa de crecimiento del Producto Bruto, incluyendo estos 4 años que nos van a dejar una caída del Producto Bruto, nos atrasa 10 años el poder duplicar nuestro Producto Bruto. Pero además de eso nos aleja de lo que hoy domina la competitividad a nivel mundial, que es la ciencia, la tecnología, la educación, porque tenemos un retroceso enorme también en presupuesto en esa materia. Ahora continuamos. Está acompañándonos esta noche Marcelo Berlomén. Él es director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral. Lo veía que estaba siguiendo con mucha atención porque a ustedes también todo esto que está pasando de alguna manera les llega. Pero la Universidad Austral dio a conocer hoy, muy interesante, por eso lo hemos invitado a Marcelo, un estudio, una encuesta que marca la percepción que la ciudadanía tiene sobre corrupción en el actual gobierno, ¿no? La verdad que el informe lo que hace es recabar una serie de indicadores que se han dado a lo largo de todo el año, por eso esperamos el final del año para hacerlo, indicadores que producen organismos internacionales, no, digamos, a los que no podría, digamos, atacarse de ninguna manera. Y lo que uno puede ver es que la Argentina está reprobada en todos los indicadores en materia de lucha contra la corrupción, está aplazada, está por debajo del promedio de los países de América, de Latinoamérica y de América en general. La Argentina tiene una lucha fallida en la lucha contra la corrupción de las últimas 2 décadas. Eso incluye a 6 administraciones y la actual administración. Pero lo que sí nos ha llamado la atención es la percepción que empieza a tener la ciudadanía de la lucha de este gobierno contra la corrupción. Que ha sido uno de los caballitos de batalla del actual gobierno. Cuando hablamos de lucha contra la corrupción estamos hablando de calidad institucional, entre otras cosas, ¿sí? Estamos hablando de competitividad, de inversiones, estamos hablando de un montón de cosas. De seguridad jurídica. Seguridad jurídica. La realidad es que obviamente la corrupción nunca es visible, los indicadores en general son de percepción. La gente dice cómo percibe, cómo ve al otro, nos muestra cómo el mundo nos ve y cómo los argentinos se ven a sí mismos. Y llamativamente empiezan a verse indicadores que dicen que la gente descree de la lucha contra la corrupción de este gobierno y se transforma eso en decepción frente a la creencia de que el 53% de los argentinos creen que el presidente y todos o casi todos sus funcionarios están involucrados en hechos de corrupción. Es alto, es 53% de los argentinos creen que el gobierno
actual, que el presidente actual y sus funcionarios están incurriendo en hechos de corrupción. El Es 56% de los argentinos cree que la corrupción aumentó en este último año. Es decir, 1 de cada 2 argentinos están pensando que no solo este gobierno es ineficiente en la lucha contra la corrupción, sino que hay corrupción en este gobierno, que la corrupción ha aumentado. Son indicadores que nosotros testeamos y para eso tomamos también indicadores del año anterior, para ver si ya era una tendencia. Y efectivamente el barómetro de Transparencia Internacional nos mostraba que entre algunos, muchos o casi todos los funcionarios del gobierno sumaban entre todos esos 87% de sospechas de que en el gobierno había corrupción. Cuando uno le preguntaba con el barómetro de Transparencia Internacional, la gente decía que el 41% contestaba que creía que la corrupción había aumentado, frente al 14% que decía que había decrecido. Entonces, hay una tendencia generalizada a sospechar o pensar o percibir a este gobierno también como un gobierno que tiene problemas de corrupción. Y el problema es que el Estado, el Poder Ejecutivo, es el que lidera la lucha contra la corrupción, porque entre otras cosas tenemos una oficina anticorrupción que depende del propio poder al que tiene que controlar. Sí, pero ahí está, eso es un elemento, Marcelo, muy interesante, porque tenés una oficina anticorrupción que lejos de ser una oficina anticorrupción, es una oficina pareciera que es del gobierno, ¿no? Que incluso le cambiaron las normas para poner a una militante del PRO ahí cuando no solamente no era abogada, sino que tendría que haber sido alguien tal vez para demostrar que se lucha contra la corrupción fuera del PRO, ¿no? Bueno, yo suelo mostrar en las clases que doy de calidad institucional en la Universidad Austral una foto hablando de la ética pública donde se la ve a Laura Alonso diciendo que le causa gracia que se hable de su oficina, que sea la oficina del encubrimiento, y lo hace en una fotografía de su despacho con un cuadro del presidente Macri detrás. Sí, ¿no? y Entonces, además, no nos olvidemos, no es un dato menor, que públicamente dijo que ella estaba enamorada de Macri, ¿no? Que, bueno, que le creían todo a Macri, ¿no? No solo en la lucha contra la corrupción no hay tibieza. Digamos. Exacto. No se puede ser, sino también hay que parecer. Me parece que digamos, no tiene que haber duda de la neutralidad de quien ejerce la pelea, de quien da la batalla. Me parece que en eso el presidente en este momento está fallando en un indicador necesario que es la confianza pública. Si la gente no confía en quien está gobernando para dar la batalla contra la corrupción y percibe que también es corrupto o hay corrupción en su gobierno, probablemente el resultado sea que la sociedad descrea, digamos, por completo de la batalla que se pueda dar. No, es muy interesante, Marcelo, porque además lo dice la Universidad Austral, ¿no? No lo dice ninguna universidad kirchnerista ni ninguna universidad del conurbano. Lo dice, lamentablemente hasta eso hay que aclarar en la Argentina de hoy. Lo dice la Universidad Austral. No sabía que ustedes daban clase de calidad institucional. Sí, lanzamos el Observatorio de Calidad Institucional este año y yo dirijo el programa de calidad institucional que ha tenido su primera versión muy exitosa, con profesores de la talla de Delia Ferreira Rubio, la presidenta de Transparencia Internacional, Oscar Ollak, el politólogo más reconocido de la Argentina, Raúl Sacani, digamos, el presidente de la Comisión Anticorrupción de... ¿Y qué es? ¿Una carrera de calidad institucional? Es un programa corto, digamos, que está incluido dentro de la maestría de políticas públicas, pero que lo puede hacer cualquier ciudadano, digamos, por fuera también, digamos. Así que, lo que sí, y es necesario decirlo, digamos, la Argentina tiene un problema de corrupción estructural. Sí. Lógico. Endémico y transversal, atraviesa todas las ideologías, todas las funciones, todas las categorías. Los empresarios argentinos en esta suma de indicadores están en comportamiento ético en el lugar 130 entre 137 países. ¿Los empresarios? Los empresarios. Es decir, que también son visibilizados como corruptos. Absolutamente, están en el lote final de los países, digamos, que han sido medidos. Y también llama la atención el comportamiento de la sociedad. 4 de cada 10 argentinos dice que tolerarían un cierto grado de corrupción en la medida que se solucionen problemas. El mismo porcentaje de argentinos, 40%, que el año anterior decía que estaba dispuesto a sobornar a un juez, a un funcionario o a un policía. Entonces digo, el problema que tenemos es habla de complejo. Nosotros como sociedad. De nosotros como sociedad. Eso sí que habla de nosotros como sociedad. Exactamente. Ajá. ¿Y cómo se puede mejorar? Digo, porque ustedes dan pautas ahí de... Por supuesto, nosotros creemos que hay que... En este momento, digo, la política tiene que ceder parte del poder que tiene a favor de las instituciones. La Argentina tiene una baja calidad institucional, enorme debilidad. Los países que han crecido, que se han desarrollado, lo han hecho con instituciones fuertes. Creemos mucho en la ejemplaridad desde el poder, sí. ¿no? Digamos, por eso es importante, Marcelo, disculpe, cuando usted habla de que muchos argentinos hoy están decepcionados también en calidad institucional con este gobierno, porque había prometido que eran diferentes, transparentes, impolutos, y hoy
caen también en lo mismo. Hay que fortalecer los organismos de control, hay que profesionalizar los auditores. En general el poder, la política, cuando alguien controla lo ve como un enemigo, digamos, y cuando en realidad, digamos, es una función de todos, desde la academia, desde el periodismo, controlar al poder, digamos. Hay que terminar con los operadores en el sistema judicial, con el amiguismo a la hora de designar funcionarios, con el nepotismo, con los conflictos de intereses. Me parece que hay mucho por revisar en la Argentina. Argentina tiene un problema de control en sus organismos, que el caso más visible es, hace 10 años que no podemos designar un defensor del pueblo. Bueno, hace eso 10 años que no podemos designar un defensor del pueblo. Ese es un dato, exactamente. Es tremendo, 10 años sin defensor del pueblo en la Argentina, ¿no? Y sin defensor del niño. Y sin defensor. Estábamos por designarlo justamente en diciembre y ahora nuevamente el oficialismo lo postergó. Y tratando de designar procuradores generales que tienen el mismo fallido de amistad, digamos, de lo que se criticaba en el pasado, digamos. Entonces digo, las varas son dobles, son duales, en la medida que miramos hacia el pasado o las queremos justificar en el presente, ¿no? Laura, ¿y cómo es enseñar en la Argentina de hoy? ¿Se hace difícil? Digo, no solamente por todo lo que están pasando ustedes, sino porque se reducen los presupuestos educativos, sino por el contexto económico. ¿Se nota eso? ¿Se percibe la crisis económica hoy? Sí, desde hace varios años que se percibe eso y más. Yo tengo casi 30 años de experiencia en la escuela y la verdad que los chicos cada vez vienen con otras problemáticas, vienen con problemas de que no almuerzan, no meriendan, no cenan, están esperando el recreo para ir a buscar su vianda, por ejemplo, en las horas de que se reparten las viandas. ¿Ustedes dan vianda? Sí, tenemos en los 3 turnos, sí. Y están esperando, inclusive a veces no alcanzan porque hay más demanda de la que tenemos. Y en la infraestructura también se notan las fallas que podemos, porque a veces dicen las clases, los contenidos son obsoletos, las clases son anticuadas, pero hay veces que no tenemos ni siquiera internet que funciona en la escuela, ¿sí? Cuando se planteó todo el tema de conectar igualdad, todo ese sistema quedó paralizado hace 3 años porque no hay ni siquiera un lugar a donde mandar a reparar las computadoras que se les dieron a los alumnos para que puedan estar conectados y acceder a una educación diferente, ¿sí? Decir, trabajar en red. Ya el programa no Ese existe. programa ya no existe. Bueno, enseñar, primero tenés que lograr que el chico venga, ¿sí? Planes de estudio hay un montón, ¿sí? Y puede haber otras alternativas. Las alternativas no son cerrar la escuela, esa de ninguna manera. No es que el programa es obsoleto, para eso se creó la NES, la nueva escuela secundaria, para cambiar los programas, ¿sí? Si ahora se cierran las escuelas es porque estos comerciales no fueron, y los docentes no fueron consultados en su momento para ver qué reorganización podemos hacer, cómo podemos actualizar el contenido de estas materias. María José, te emocionaba recién, noté cuando hablaba del tema de las viandas y de la problemática. Sí. ¿Por qué? Porque, como dice la señora Laura, muchos alumnos vienen sin comer. Y el año pasado pasó con una compañera, la cual se descompuso porque era su única comida del día. Y estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Sí, este año, perdón, sí, interrumpa, no. En el comercial llamamos varias veces también al SAME por chicos que se descomponen, le bajan la presión, por esta cuestión de que también vienen sin comer, vienen con sus problemáticas, en el colegio los atendemos, le damos una contención. O sea, cerrar colegios no es una opción que tiene que estar adentro de la vara, sino actualizarlos, ver de qué manera se puede contener, ver de qué manera pueden continuar con sus estudios, qué acompañamiento, qué políticas puede hacer el Estado para que esa gente se mantenga en el tiempo, ¿sí? Y también hay un ejemplo que lo quiero decir en el colegio. Rufino es un alumno de 80 años que pasó a 3er año. Mirá qué bueno. Que hace los semaforazos todas las noches en Avenida Gaón y Cuchacuchá. Un genio, un ejemplo. Pero lo quería decir porque viene siempre. Claro. Y la verdad que te llena el corazón eso. Ahora, qué duro, ¿no? Daniel, qué duro, Silvina. Puedo decir, también está la contención a las madres jóvenes, sí, con las guarderías, que les da la posibilidad de que mientras las mamás estudian, les cuidan a sus bebés
en la guardería, en el establecimiento. Nosotros, gracias a Dios, en lo el podemos... colegio, en el turno noche tenemos. Lo tenemos. ¿Tienen guardería? Tenemos una guardería de primera infancia, depende de primera infancia, y las mamás, las alumnas madres, y la mayoría son muchas adolescentes, y que han pasado a veces del turno tarde al turno noche porque tienen que salir a trabajar justamente por todos los problemas que ya conocemos, pueden dejar a los chicos de 45 días hasta 4 años en la guardería de la escuela. La verdad que el tema de cierre de colegios es inaceptable. No se puede desfinanciar a estos sectores de la población para financiar otros emprendimientos educativos, ya llámese escuela del futuro, como quieran llamarlo, porque... Sí, pero lo peor de todo es que hoy se financia pagar intereses de la deuda, ¿no? El presupuesto a nivel nacional creció 60% el pago de intereses. En la provincia de Buenos Aires creció 99,98% el presupuesto para pagar intereses de la deuda, y lo mismo que mostraba Daniel hace un ratito, el presupuesto total de la Dirección de Escuelas, el Ministerio, digamos, de Educación de la provincia de Buenos Aires, perdió participación, viene perdiendo participación todos los años, y eso también es pérdida de calidad institucional, porque cuando uno tiene un pueblo cada vez más ignorante, puede demandar menos calidad institucional. Yo siempre digo, nosotros tendríamos como sociedad tener como metas sociales, como objetivos sociales, de todos los argentinos tener como mínimo un año más de educación, por supuesto recibir el título, terminar con las carreras que cada uno haya emprendido, pero siempre le suma al país, a la nación, que todos los argentinos estemos más capacitados, porque son herramientas para convivir mejor en democracia y para fortalecer esa democracia. Totalmente. Pero hoy, lamentablemente, el camino es inverso. Se pierde calidad institucional cuando se cierran escuelas, claramente se pierde calidad educativa, como volvemos a decir. Los chicos no son un número, porque muchas veces nos hablan de matrícula, de números, cuánto es la matrícula en tal turno, qué porcentaje egresa, cuál es la efectividad del cierre, ¿no?, del ciclo secundario. Pero hay otros problemas, que el docente que lo vive día a día en la escuela sabe de esos problemas. Los docentes son los que ponen el cuerpo adentro de las escuelas, tanto con el consumo problemático que puede llegar a haber y los otros problemas sociales, tanto de violencia de género, todo tipo de problemas tenemos dentro de la escuela. Pero esa persona no es un número. Para nosotros es un ser humano que necesita ser escuchado, contenido, acompañado. Totalmente. ¿Querés invitarla a tu hija que entre? A ver, ¿está Milagros. por ahí? Milagros. Acompaña a su madre, que está muy emocionada. Vamos Milagros a mostrar. este año pasó a quinto año y fue escolta de la escuela en el curso. Ahí. Contener a tu madre que está emocionada. Milagro y María José. Así que Milagro estás María José en tercer año. Sí, pasé a tercer y año. Milagro en quinto año. Sí. Bueno, yo con esta imagen de madre e hija que están cursando la secundaria, para que vean las autoridades lo que vale, y con una vicerrectora que también se la juega, quiero irme a la pausa y cerrar el programa de hoy. Marcelo, muchas gracias. A ustedes. Muy importante. Daniel, gracias. Gracias, Silvina, como siempre. Con esta imagen de María José y de Milagros, la madre en la nocturna en tercer año y la hija en quinto año, y la vicerrectora y también aquí la docente. Miren qué hermosa imagen de lo que debe ser una comunidad educativa y un país que apuesta a la educación. Hermoso el programa de esta noche, me encantó hacerlo. Pausa y volvemos al encuentro con Julián Guarino.